¿Tiene algún sentido creer en algo superior? ¿Sirve para algo? Según mi opinión, la respuesta a esta pregunta puede tener una tremenda influencia en cómo se desarrolla tu vida. El tema de las creencias es bastante complejo, bastante polémico, por eso antes de empezar voy a dar un contexto de cómo lo voy a abordar y también sobre mi posición personal para que sea lo más transparente posible. Respecto del contexto, hay 4 cosas que yo siento que son importantes mencionar. Una es el argumento respecto de las creencias, lo otro es lo circunstancial que son las creencias, el fanatismo religioso y mi posición, ¿cierto?, personal. Respecto del debate de las creencias, yo puedo resumir lo que pienso en una idea. Si 3 personas, un científico, un religioso y un ateo, se juntaran a conversar y a buscar respuestas del principio, de dioses o de un algo, de conclusiones ciertas del todo, después de hacer un debate serio de las ideas, conversando cada una de sus propuestas, fundamentando sus ideas con altura de miras y un análisis muy serio de todo, llegarían a un acuerdo del desacuerdo sobre la base del agnosticismo de las ideas del otro. Es decir, que llegarían a la conclusión de que ninguno puede asegurar al otro que está en lo cierto o equivocado. Esto ya es el primer indicio de que creer o no creer tiene que ver con una opción lógica. Lo circunstancial de las creencias son intrínsecas al ser humano y dependiendo del tiempo o lugar en que hayas nacido vas a tener ciertas influencias. Por ejemplo, si hubieras nacido en el año 3500 a.C., es decir, 5500 años atrás, en Sumeria, adorarías a An o Ki. 4400 años atrás, en Egipto, adorarías a Ra. 4000 años atrás, en India, adorarías a Vishnu. 3600 años atrás, en Babilonia, adorarías a Marduk. 3200 años atrás en Grecia adorarías a Zeus. 2800 años atrás en Mesopotamia adorarías a Yahvé. 2600 años atrás en India seguirías a Buda. 2000 años atrás en Roma adorarías a Júpiter. 1800 años atrás en Mesopotamia adorarías a Alá. 1700 años atrás en Roma adorarías a Jesús. 1300 años atrás en Escandinavia adorarías a Odín. Y en la actualidad, si hubieras nacido en India o en China, quizás serías budista. En Israel quizás serías judío. En Arabia Saudita quizás serías del Islam. O en Sudamérica quizás serías cristiano. Respecto del fanatismo, las verdades absolutas pertenecen a los fanáticos de cualquier cosa. Lo más probable de quien está seguro de algo de forma absoluta es que pueda estar parcialmente equivocado. Y en cuanto a las creencias, la posición de un ateo es similar a la de un fanático religioso. Uno da por absoluto que existe algo y el otro da por absoluto que no existe. Mi posición personal. Actualmente yo no pertenezco a ninguna religión porque ninguna representa mis creencias y circunstancialmente, como nací en Sudamérica, en algún momento participé de la religión católica, pero después de un tiempo me desligué porque tiene varios paradigmas sociales que yo no comparto y varios dogmas que tampoco comparto. Hoy yo tengo creencias, pero no hay ninguna iglesia, religión o filosofía que represente al 100% lo que creo. Eso sí, creo que de varias se puede ir sacando un poco y que en líneas generales, la mayoría de las religiones, sobre todo hablando de las que más conozco, ¿cierto?, que son las de Occidente, tienen bastantes cosas positivas para la sociedad. Y personalmente, yo creo en un algo no personificado, relacionado con la naturaleza, con el todo, una energía o algo así. Fin del contexto. Ahora que está claro el contexto, quiero decir cuál es el objetivo de este video. Para mí, personalmente, la idea de pertenecer a algo mucho más grande que yo y mi circunstancia, la idea de la existencia, ¿cierto?, de un algo superior, tuvo una influencia trascendental en mi vida. La idea de ese algo fue una de las cosas que detuvo el espiral de mi autodestrucción personal que comentaba en el primer video. En ese tiempo yo estaba desilusionado de todo el mundo. Sentía que nada tenía sentido, no creía en absolutamente nada y la idea, de hecho, de que existiera algo, para mí era un chiste, porque si existía algo, para mí no tenía ninguna utilidad.
porque yo sentía que mi vida era un asco, así que mi posición inicial era de escepticismo. Pero una vez que tuve la suerte de darme cuenta de la tremenda utilidad, ¿cierto?, que tenía la creencia para uno mismo, me propuse que iba a validar a través de la lógica si es que tenía sentido o no creer, para después poder compartirlo en algún momento, y ahora ya llegó ese momento. Ahora, mucha gente dice que es imposible llegar a la creencia a través de la lógica, que todo tiene que ver con lo que uno siente, que tiene que ver con una experiencia, nada concreto, pero sí se puede. Y lo que produjo en mí, que me encantaría que pudieras sentir tú después de empezar a cuestionar esto, es que el mundo ya no parece tan vacío después de este cuestionamiento. Empiezas a sentir una conexión, ¿cierto?, con todo. Empiezas a sentir que ya no estás solo o sola. Ahora, ¿hasta dónde se llega con esta información? Se llega hasta el umbral de la puerta. Hay una puerta abierta con dos caminos, los dos igualmente lógicos y válidos, que serían el agnosticismo o la creencia. Y paradójicamente, muy al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, es que es sobre todo a través de la ciencia que se puede llegar a ese umbral del agnosticismo o la creencia. Porque en términos de realidad, la realidad supera a la ficción. En la descripción, por cada cosa que hable, sobre todo en lo científico, voy a dejar información adicional para que puedas validar e indagar más. El video va a tener varias divisiones para que puedas ver de qué se trata cada cosa. Esto va a tener de todo: ideas filosóficas, naturaleza y ciencia. Y voy a comenzar con algunas cosas de ciencia que a mí personalmente me vuelan la cabeza. La radiación Hawking. La radiación Hawking es la explicación teórica de cómo un agujero negro va perdiendo masa a través del tiempo hasta eventualmente desintegrarse. Y entre paréntesis, así voy a ir mostrando la información adicional. Va a aparecer una imagen, ¿cierto?, con un número, y en la descripción va a estar ese mismo número con el enlace para que puedas ver más de qué se trata. Ahora, volviendo a la radiación Hawking, la forma en que se produce esto es por la aplicación de la fórmula de Einstein de la relación que existe entre la energía y la masa, que es energía, ¿cierto?, igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y en este caso ocurre que alrededor de un agujero negro hay una concentración tan grande de energía que se produce materia de forma espontánea. Y sí, pues es así tal cual. Es igual como si Harry Potter agarrara su varita, ¿cierto?, y concentrara una tremenda cantidad de energía en un punto y de repente saliera materia de forma espontánea. Así tal cual, pero real. Las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se tratan de que el espacio-tiempo, es decir, nuestra realidad, se contrae y se estira cuando pasa una onda que perturba el espacio-tiempo. Y en términos prácticos, esto se vería algo así como cuando alguien tira una piedra en el agua. Y esa onda se expande y nuestra realidad, si nosotros pudiéramos, ¿cierto?, salir y observar desde fuera, se vería algo así. Una realidad que se contrae y se estira. Y antes de que puedas decir que esto parece ciencia ficción, aquí te dejo la información del experimento LIGO, que ya comprobó esto, que fue un efecto que Einstein decía que podían tener algunos eventos con mucha energía en el universo, como por ejemplo cuando se fusionan dos agujeros negros. El experimento de la doble rendija. Esto es un experimento que se hizo para determinar cuál era la naturaleza de la luz, y descubrieron que la luz, dependiendo de cómo se realizara el experimento, se podía comportar como una función de onda o como una partícula cuando ocurre el colapso de la función de onda. Y en el doble clic de ese efecto, la explicación está en la naturaleza cuántica de esas partículas, que obviamente es algo muy complejo de entender, pero que para este tema lo único importante es saber que existe una naturaleza cuántica de las partículas. La velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante, y por la naturaleza relativista de la realidad en que vivimos, hay una sola forma de medir la velocidad de la luz, que es emitir una luz, hacerla rebotar en alguna especie de espejo y medir cuánto se demora en llegar de vuelta. Y el promedio del viaje de ida y vuelta de la velocidad de la luz
En el vacío son 299.792 kilómetros por segundo. Y da exactamente lo mismo que en la mida si estás o no en movimiento. Esa velocidad siempre va a ser constante. Ahora, para que la velocidad de la luz sea constante, independientemente del observador y del lugar en que se está observando, el espacio mismo se modifica para que la velocidad de la luz se mantenga constante. Esto quiere decir que estamos en una interacción flexible de manera constante con el espacio-tiempo a nuestro alrededor. Y esto está relacionado con la teoría de la relatividad de Einstein. Y respecto de la misma relatividad del espacio y del tiempo está la paradoja de los gemelos, que se trata de que para una persona en movimiento el tiempo se mueve de forma distinta. Lo mismo en el caso de cuánta curvatura del espacio-tiempo, entre comillas, ¿cierto?, gravedad le esté afectando a cada uno. ¿Qué es naturaleza? Antes de seguir, es importante tener claro cuál es la definición de naturaleza. Generalmente, nosotros asociamos la naturaleza solo a la tierra, las plantas y los animales, pero en realidad la naturaleza es el conjunto de todo lo que existe. Todo lo que nombré recién es naturaleza. Todas esas características, esas leyes físicas, el espacio-tiempo, los agujeros negros, las ondas gravitacionales, las paradojas de los gemelos, todo eso es naturaleza. La evolución. La evolución es un proceso gigantesco de la naturaleza que incluye al universo en sí mismo. Porque para que estemos vivos, primero se tuvo que formar el universo, nuestra galaxia, el sistema solar, la Tierra, con todas las condiciones para que se pueda soportar la vida. Y luego de la evolución de la Tierra en sí misma, viene la evolución de las distintas formas de vida dentro de nuestro planeta. Y ahí, por ejemplo, entra la teoría de Darwin y podemos ir viendo cómo se han ido desarrollando las distintas especies. Los patrones. Hasta aquí ya vale la pena hacer un pequeño análisis sobre los distintos patrones que se pueden visualizar en la naturaleza. Está la gravedad, ¿cierto?, que en realidad es la deformación del espacio-tiempo que se provoca por la presencia de un objeto en el espacio y que de acuerdo a su envergadura, ¿cierto?, va a ser el rango en que pueda afectar a otro objeto. Tenemos un Big Bang, las estrellas se forman de gas, los agujeros negros se forman de estrellas, la mayoría de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, existen exoplanetas, que son planetas girando alrededor de estrellas en otros sistemas solares similares al nuestro. Un árbol sale de una semilla. Para que estemos nosotros tuvieron que estar nuestros padres y para que estuvieran ellos tuvieron nuestros abuelos. Nosotros venimos de un embrión, una gallina viene de un huevo, ¿cierto? Una tortuga viene de un huevo, un delfín viene de un embrión y nuestro universo en sí mismo viene del Big Bang. La inteligencia. Respecto de la inteligencia, quiero mencionar una idea un poco filosófica. Nosotros podemos ver a simple vista la inteligencia en muchos animales. Los delfines, los cuervos, la red de comunicación entre los árboles, los mapaches, las abejas, los elefantes, los monos, etc. Por donde miremos podemos ver inteligencia. Y para mí esto quiere decir que la inteligencia es intrínseca a la naturaleza. Es decir, que la inteligencia es parte de la naturaleza misma. La selección natural. Hay todo un desarrollo de la selección natural, pero yo voy a tomar solo algunos ejemplos que me llaman la atención. Un zorro que habita en el Ártico, en el invierno cuando hay nieve alrededor, su pelo es blanco. Y en el verano, cuando hay deshielo, cambia un pelaje menos tupido de color café. El ptarmigán de las rocas, que en verano tiene un plumaje gris para mezclarse con las rocas, en invierno cambia su plumaje para camuflarse entre la nieve. Ahora, esa no es una decisión consciente ni del ptarmigán ni del zorro. Simplemente ocurre de forma natural. Hay un insecto que tiene una forma de hoja, con todos los detalles de una hoja y sus colores. Ahora, esa decisión de comenzar a cambiar su aspecto a la forma y colores de la hoja para las generaciones que vienen, tampoco la toma el insecto. Y respecto de este punto, la versión oficial dice que es azar y la versión informal
dice que hay inteligencia en la naturaleza misma. Yo obviamente voy por la que hay inteligencia. La versión del azar es que es un cambio que se va dando a lo largo de distintas generaciones, en donde el insecto va tomando infinitas formas. Y de pronto, de forma casual, llega a la forma, textura y colores de una hoja. Y que eso ocurre porque en la genética del insecto a lo largo de las distintas generaciones se van manteniendo ciertos rasgos por sobre otros. Y todo eso tiene sentido, excepto una cosa. Donde yo hago la diferencia es que no toma infinitas formas, porque eso sería un desperdicio energético increíble. Es decir, tomar todas las formas y colores infinitos que existen para llegar a parecerse a lo que tiene al lado, una hoja. O tomar todos los colores posibles para llegar al pelaje blanco, que es el mismo color de la nieve que tiene al lado en el lugar donde vive. Eso para mí no tiene ningún sentido porque no hay nada que yo pueda observar en la naturaleza que haga un desperdicio energético tan descomunal. La naturaleza es extremadamente eficiente. Y además estamos hablando de la misma naturaleza que modifica el espacio-tiempo para que la velocidad de la luz se mantenga constante. Entonces, para mi visión, es que debe existir un mecanismo de la naturaleza en la genética de los distintos seres vivos que aún no descubrimos y que está fuera de nuestro manejo consciente, que le permite reaccionar respecto del entorno, no al azar, sino que respecto de lo que tiene alrededor, que sería obviamente lo más eficiente o lógico. Y aquí rescato la idea anterior, que es más filosófica, el hecho de que nosotros podamos pensar en lo que es lógico. Es gracias a que a través de la naturaleza misma desarrollamos la inteligencia suficiente para interpretar de lo que observamos el concepto de lo lógico. Es decir, que la lógica en sí misma también es natural. La interacción. Ahora, volviendo a los patrones, otra cosa importante es considerar la naturaleza de nuestra interacción con la naturaleza. El mundo que nos rodea es como un parque de diversiones lleno de juegos. Y nosotros vamos descubriendo los juegos que existen. Vamos analizando cómo funcionan, vamos mezclando piezas y descubriendo cada vez más al detalle cómo funciona cada una de esas piezas. Pero eso es todo. Nosotros vamos descubriendo el lugar porque todo lo que descubrimos en realidad ya existe. Es solo que nosotros nos vamos dando cuenta de que existe. Por ejemplo, la matemática. ¿La matemática la inventamos nosotros o solo ocurrió que la descubrimos? Y en este caso, obviamente nosotros hicimos una definición cultural de las letras y los números, pero las leyes físicas son intrínsecas a la naturaleza. Y nosotros a través de nuestros números y letras vamos interpretando las distintas leyes físicas de la naturaleza. Digamos que vamos descubriendo uno de los lenguajes de la naturaleza. Ideas filosóficas. Hay algunas ideas filosóficas que nos permiten de ir de una vez al punto preciso de cuestionamiento, llegar rápidamente a la pregunta que nos interesa. Lo que existe, en general, todo lo que está a nuestro alrededor tiene una secuencia que se puede observar. Un inicio, un desarrollo y un cambio de estado. Por lo tanto, todo lo que se observa hace suponer un inicio. Y da lo mismo cual sea. Puede ser un multiverso, un universo inflacionario, un choque de dimensiones, da igual. Todo da cuenta de un inicio, ya sea energético o físico. Y en ese momento, del inicio, ¿cierto?, se necesita un algo. La causa y el efecto. Todo lo que se observa es una interacción constante. De lo que sabemos hasta ahora, primero fue el Big Bang. Luego de eso, el universo se expande. Nuestra galaxia se mueve, nuestro sistema solar se mueve. El Sol, la Tierra, la Luna, el mar, todo interacciona. Nuestro cuerpo con el entorno, todo está interactuando constantemente. Y en el inicio de las interacciones se requiere una acción inicial. Y ahí también se necesita una primera acción, ¿cierto?, de algo. El todo. Nosotros somos un producto del todo. El universo tiene alrededor de 13.800 millones de años. La Tierra se formó alrededor de 4.500 millones de años. Y sin eso, no sería posible nuestra existencia.
todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros mismos somos parte del proceso del todo, el sentido de preguntarse. Hasta lo que hemos podido validar hasta ahora, un perro no se hace preguntas del sentido. Y si uno lo analiza, tiene sentido que no lo haga porque no tiene la habilidad de construir las herramientas necesarias que le permitan responder esa pregunta. Y si lo hiciera, quedaría en un loop eterno, ¿cierto? Que probablemente le causaría una frustración constante de tener una pregunta, pero sin ninguna posibilidad de investigar la respuesta. Por lo tanto, la naturaleza, siendo eficiente, no desarrolla esa pregunta en el perro. Y lo mismo ha sido durante millones de años para las distintas especies que han existido, porque probablemente ninguna tenía la capacidad de responderla, hasta que por el desarrollo de las distintas líneas evolutivas llegó la especie del Homo sapiens, en donde sí tiene sentido esa pregunta, porque puede construir herramientas, porque puede mirar fuera de su hábitat y porque eventualmente, en algún momento, es muy probable que la pueda responder. Conclusiones. Entonces, volviendo al inicio del video, a esta puerta abierta, ¿cierto?, con dos caminos. Si le das una mirada a toda la información que fui mencionando, que en su mayoría es científica, lo mínimo que debería aparecer sería una duda razonable, que de hecho es la base del agnosticismo. Y luego de eso, cada uno decide, ¿cierto?, si es que avanza esa puerta y le das alguna forma a lo que podría ser. Pero es totalmente distinto tener una duda sin ningún fundamento a construir una duda razonable. A mí personalmente me sirvió muchísimo esta duda razonable, porque después te plantea las preguntas del sentido, del propósito, de cómo definir lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, y toda esa información adicional se puede extraer de observar la naturaleza, de identificar los patrones que se pueden ver de forma transversal en las distintas especies, de cómo se relacionan, de cómo se comportan, pero obviamente ya eso para otro video completo. Lo importante aquí era establecer una duda razonable. Y si ves toda la información que compartí aquí, combinando todo en una sola cosa, no separada, sino que en un todo, tal como, ¿cierto?, como realmente es un todo, es extremadamente probable que se genere en ti una duda seria, una duda razonable de la existencia de algo. Personalmente, yo ese algo lo veo en la naturaleza misma, como una energía increíblemente compleja, interrelacionada con todo y que tú puedes percibir. Y una hermosa representación de algo así sería como en la película Avatar, donde mostraban esta energía, ¿cierto?, que lo atravesaba todo. Y bueno, eso sería. Si quieres compartir algo, déjalo en los comentarios y si quieres seguir viendo lo que sigue, te puedes suscribir.